En el silencio opresivo de aquella tarde soleada en Zaragoza, Laura Mendoza sintió un escalofrío que le recorrió la espalda como un viento helado del Ebro. Estaba en su apartamento, revisando informes financieros en su ordenador, cuando el mensaje llegó a su móvil: mira en el desván antes del viaje. Pensó que era una broma cruel. Un troll cualquiera que había husmeado en sus redes sociales. Pero aquellas palabras se clavaron en su mente como una espina que no podía ignorar, tirando de hilos olvidados que la arrastraban de vuelta a la casa familiar en Huesca. Lo que encontró allí, entre el polvo y las sombras, no fue solo un secreto enterrado, fue la prueba de que su hermano Guillermo no se había quitado la vida, sino que había sido silenciado por las manos que debían protegerlo. El viaje familiar a la casa del lago en los Pirineos, que tanto había temido, se convirtió en su oportunidad para desenterrar la verdad y desmantelar la familia que la había ocultado durante 10 años. Laura, con sus 34 años, siempre había sido la hija invisible, la que aprendió pronto que el silencio era un refugio más seguro que la voz alzada. Como analista de datos en una firma de Madrid, pasaba sus días desentrañando patrones en el caos numérico, obligando a las cifras a confesar sus verdades inquebrantables. Tal vez por eso el mensaje la inquietó tanto, no encajaba en ningún esquema lógico que pudiera reconocer. Llegó por WhatsApp un martes por la tarde, mientras ella ultimaba un email para su jefe en su piso de Malasaña. Sin foto de perfil. Solo un icono gris y un nombre que no le decía nada: Buscador de Verdad 2024. Merece saberlo. Revisa el desván antes del viaje. El cursor parpadeaba en la pantalla, pero su mente ya estaba en otra parte. El viaje familiar. Claro. Su madre llevaba semanas llamándola sobre la reunión anual en la Casa del Lago en el Pirineo catalán. La misma casa. Las mismas sonrisas forzadas. El mismo baile calculado alrededor del fantasma que acechaba en cada habitación: la ausencia de Guillermo. 10 años. Habían pasado 10 años desde que lo perdieron, por lo que todos insistían en llamar sus demonios internos. Suicidio. Decían, una depresión que nadie vio venir. Pero Laura conocía a Guillermo mejor que nadie. La última vez que lo vio, él planeaba un futuro, no un final. Borró el mensaje y volvió a sus hojas de cálculo. Pero las palabras se pegaron a ella como el humo de un cigarro en la ropa. Mira en el desván. ¿Qué desván? ¿El de la Casa del Lago? ¿El de su edificio? No. Sabía exactamente cuál. 3 días después, se encontró aparcada frente a la casa de su infancia en Huesca, observando la familiar fachada de piedra a través del parabrisas salpicado de lluvia. Sus padres se habían mudado a Andalucía 2 años antes, manteniendo la casa como alquiler entre inquilinos. Ahora estaba vacía. Según su padre. Perfecto. Aún tenía la llave para emergencias, insistía su madre, aunque ambas sabían que nunca la usaría. La familia Mendoza no hacía emergencias, gestionaba situaciones incómodas con pulcritud. La casa olía igual, a limón de ambientador y a ese moho peculiar que se filtra en las paredes tras años de la misma sangre familiar. Subió las escaleras, sus pasos resonando en el vacío. Pasó por su antigua habitación con sus paredes descoloridas de azul claro. Pasó por la puerta de Guillermo, aún cerrada después de tanto tiempo, hasta la trampilla del desván. Sus manos temblaron al tirar de la cuerda. La escalera descendió con un chirrido de queja, soltando una nube de polvo que la hizo estornudar. Subió, iluminando con la linterna del móvil el laberinto de adornos navideños y muebles olvidados. Detrás de una pila de viejos álbumes de fotos. Más allá del vestido de novia de su madre en su caja amarillenta, encontró algo que no debía estar allí.
Un trozo de aislamiento que parecía más nuevo que el resto. Instalado a toda prisa. Sus dedos hallaron el borde y tiraron. El baúl de madera era pequeño. Quizás de 1 metro por 1,5 metros. Con un candado ya cortado. Dentro. La letra de Guillermo la miró desde una docena de cuadernos. Su cámara Polaroid reposaba encima. Cartuchos de película esparcidos como reproches mudos. Y allí. Envueltos en plástico. Casetes etiquetados con fechas de los meses previos a su muerte. Se sentó sobre los talones. El corazón latiéndole con fuerza. Alguien había escondido esto. Alguien lo había querido encontrado. Y otro se había asegurado de que quedara sepultado. Su móvil vibró. Otro mensaje de buscador de verdad 2024, él intentó decírtelo. ¿Escucharás ahora? Agarró el primer cuaderno y lo abrió. La caligrafía fluida de Guillermo llenaba las páginas. Pero no eran los poemas y letras de canciones que recordaba. Eran registros. Horas. Fechas. Incidentes. Y un nombre repetido una y otra vez, papá. La hija invisible estaba a punto de volverse muy visible. Llevó el baúl a su apartamento como si transportara una bomba. Y en cierto modo. Lo era. Durante 3 días. Extendió los cuadernos de Guillermo por el suelo de su salón. Tejiendo una cronología de terror que había sido demasiado joven o demasiado ciega para ver. Las entradas empezaban 18 meses antes de su muerte. Guillermo había descubierto irregularidades en las finanzas de la empresa inmobiliaria de su padre. Diego Mendoza. Pilar de la comunidad. Habitual en la misa dominical. Había estado desviando fondos de clientes y falsificando declaraciones fiscales durante años. Pero eso no era lo que hacía temblar sus manos al leer. 15 de mayo. Encontró mis copias de las facturas. Me empujó contra la pared del garaje. Dijo que los hombres de verdad no traicionan a la familia. Mamá miró desde la ventana de la cocina y corrió las cortinas. 3 de junio. Los moratones por fin se han ido. Dice que soy un desagradecido. Que todo lo que tengo es gracias a él. Quizás tenga razón. Quizás debería olvidar lo que encontré. 20 de julio. Me reuní con una abogada hoy. Dice que tengo suficiente para Hacienda. Debe haberme seguido. Esta noche estaba diferente. ¿Tranquilo? Dijo que Guillermo Mendoza podía desaparecer y nadie preguntaría. Que la depresión corre en la familia. Lo estoy grabando todo ahora. Conectó el reproductor de casetes que había comprado en una tienda vintage del Rastro. La voz de Guillermo llenó su apartamento. Más joven de lo que recordaba. Pero firme. ¿Si estás escuchando esto? Es que algo me ha pasado. No soy suicida. Quiero dejarlo claro. Tengo planes. Estoy solicitando plazas en másteres en Barcelona. He estado saliendo con alguien. Marcos. Y hablamos de compartir piso. Quiero vivir. Pero papá. Papá me necesita fuera. Las cintas revelaban más que amenazas. Guillermo había grabado conversaciones con un dispositivo oculto en su chaqueta. La voz de su padre. La misma que aún la llamaba cada domingo para ver cómo iba todo. Pronunciaba palabras que la hicieron correr al baño a vomitar. Te crees especial porque entraste en la universidad. Porque sabes sumar números. Yo construí esta familia con mis manos mientras tú escribías tus poemitas. ¿Quieres destruirnos? Contaré a todos lo de tu novio. Lo que encontré en tu ordenador. O quizás solo te rompas bajo la presión.
Los chicos frágiles como tú siempre lo hacen. Las fotografías eran peores. Guillermo había documentado sus heridas con la Polaroid, moretones en las costillas. Un labio partido. Marcas de manos en el cuello. Pero mezcladas había otras, cenas familiares donde todos sonreían menos él. Mañanas de Navidad donde estaba aparte. Siempre al borde del encuadre. La última entrada del cuaderno estaba fechada el 2 de septiembre. 2 días antes de morir. Creo que me siguen. Sedán negro. El mismo 3 días seguidos. ¿De ha contratado a alguien o soy paranoico como dice? Dejando copias de todo con alguien de confianza. Si pasa algo, sabrán qué hacer. Dile a Laura que lo siento. Intenté protegerla manteniéndola al margen. Quizás me equivoqué. Se encontró sollozando. No con lágrimas elegantes de cine, sino con hipos que la dejaban sin aliento. Su hermano mayor. El que le enseñó a montar en bici y le pasaba chucherías a escondidas. Había luchado solo. Y ella había creído la mentira. Todos lo habían hecho. No. Eso no era cierto. La forma cuidadosa en que su madre empaquetó la habitación de Guillermo en una semana. Como su padre insistió en la incineración rápida. La urgencia de su hermana Carmen por seguir adelante y honrar a Guillermo viviendo bien. Ellos sabían. Quizás no todo. Pero suficiente. El último objeto en el baúl era un sobre con su nombre. Dentro. Una sola hoja, Laura. Si lees esto. Alguien por fin encontró el valor que yo no tuve. No te culpes. Tenías 24 años y empezabas tu vida. Te quería libre de esto. Pero ahora lo sabes. La pregunta es, ¿qué harás? G. Su móvil vibró de nuevo. Buscador de verdad 2024, el viaje familiar en 7 días. Creen que sigues siendo la callada. Miró la evidencia esparcida por el suelo. 10 años de duelo. De mentiras. De dejar la verdad de Guillermo enterrada con sus cenizas. Empezó a hacer la maleta. No para unas vacaciones. Sino para una guerra. La casa del lago parecía inalterada, fachada de madera rústica. Porche envolvente. Esa vista del embalse que había adornado sus felicitaciones navideñas durante décadas. Llegó la última. Como planeado. Justo cuando el sol teñía el agua de oro. Sus manos estaban firmes en el volante. Dentro de la maleta. Entre jerseys doblados con cuidado. Yacían fotocopias de la evidencia de Guillermo. Ahí está. Su madre salió corriendo. Brazos abiertos. Su bronceado andaluz haciéndola parecer más joven que sus 65 años. Empezábamos a preocuparnos. Laura se dejó abrazar. Inhalando su perfume familiar de jazmín. Tráfico. ¿Mintió? Su padre salió después. Todo cabello plateado y presencia imponente. Diego Mendoza. A los 70. Aún se movía como un hombre que había pasado la vida en obras. Poder controlado en cada gesto. Me alegro de verte. ¿Cariño? Su abrazo fue breve. Firme. Se preguntó si Guillermo había sentido esos mismos brazos en su cuello. Dentro. La casa bullía con el caos familiar. Su sobrino Pablo. De 8 años. Corrió pasando con su hermana pequeña. Sofía. Persiguiéndole. Su hermana Carmen dirigía desde la cocina. Su marido Bruno descargaba la compra con precisión militar. El tableau familiar perfecto. -1. Estás en tu habitación habitual.
dijo Carmen. Apenas mirándola. A los 38. Había perfeccionado la habilidad de su madre para gestionar sin parecerlo. La cena a las 7. Laura subió la maleta, pasando por la pared de fotos familiares. Habían sido reorganizadas desde el año pasado. La foto de graduación de Guillermo había migrado a una esquina, parcialmente oculta tras una de Pablo en su equipo de fútbol. Para el próximo año, probablemente desaparecería del todo. La cena se desarrolló con ritmo practicado. Bruno trinché el asado mientras Carmen orquestaba los acompañamientos. Su madre compartió cotilleos de su comunidad de jubilados. Su padre presidía la mesa, dispensando sabiduría sobre la economía y los jóvenes de hoy. Laura removió la comida en el plato y observó. ¿Estás callada esta noche, Laura?, notó su madre. ¿Todo bien en el trabajo? Solo cansada. Tomó un sorbo de vino. En realidad, hoy pensaba en Guillermo. La mesa se congeló. Pablo levantó la vista de su tablet. Confundido. ¿Quién es Guillermo? Come tus verduras, dijo Carmen rápido. Guillermo era mi hermano, le dijo Laura a su sobrino. Tu tío murió cuando naciste. Ah. Pablo lo pensó. ¿Por qué no hay fotos suyas? Hay fotos, dijo su padre, con ese tono que Laura recordaba de la infancia. La advertencia antes de la tormenta. Solo no nos regodeamos en cosas tristes. ¿Estaba triste?, preguntó Sofía. Muy triste, dijo su madre, alcanzando el vino. Por eso no creo que estuviera triste. Las palabras salieron más calmadas de lo que sentía. Creo que tenía miedo. El tenedor de Carmen tintineó contra el plato. Laura. Por favor. No delante de los niños. Tienes razón. Sonrió a su sobrina y sobrino. Oye. ¿Quién quiere ver las luciérnagas después de cenar? La conversación viró a terreno seguro. Pero Laura captó las miradas intercambiadas sobre las cabezas de los niños. La mandíbula de su padre se tensaba como cuando calculaba presupuestos. La sonrisa de su madre se había rigidizado. Bruno estudió su plato con intensidad inusual. Después de la cena, mientras los niños cazaban luciérnagas y los adultos se acomodaban en el porche con café, Laura esperó. El lago estaba en calma, reflejando las primeras estrellas como un espejo. Eso fue inapropiado, dijo Carmen finalmente. Habíamos acordado. ¿Habíamos? Laura mantuvo la voz nivelada. Yo tenía 24 y estaba en shock. Vosotros acordasteis mientras yo intentaba entender por qué mi hermano se detuvo. Respiró. Excepto que no lo hizo. ¿Verdad, Laura? La voz de su padre cargaba con 34 años de autoridad paterna. Tu hermano estaba perturbado. Hicimos lo mejor. Lo mejor incluía una póliza de vida de 1 millón de euros con tú como beneficiario. El porche se silenció salvo por el crujido de la mecedora de Bruno. Su madre dejó la taza con manos temblorosas. ¿Cómo te atreves? Alguien me envió un mensaje. Me dijo que mirara en el desván. Observó sus caras bajo la luz del porche. Increíble lo que la gente esconde y olvida. No sé qué crees haber encontrado, dijo su padre despacio. Pero Guillermo era enfermo. Paranoico. Inventaba historias. ¿Con fotos? ¿Con grabaciones? Sacó su móvil.
¿Debería poner una para todos? Laura. Para. La voz de Carmen se agudizó. Los niños están fuera. Pero tienes razón. No deberían oír cómo su abuelo amenazó con hacer desaparecer a su tío. Bruno se levantó abruptamente. Voy a verlos. Siéntate. Bruno. No lo miró. Eras amigo de Guillermo. Le presentaste a Marcos. Sabías que no era suicida. Su cuñado se congeló a mitad camino de la puerta. Sea lo que sea que crees saber, dijo su padre, emergiendo su voz de jefe de obra. Sería inteligente dejarlo enterrado. Algunas piedras no necesitan removerse. Laura sonrió. El reproductor de casetes de Guillermo sólido en su bolso. Eso es exactamente lo que dijo que dirías. Palabra por palabra. Te conocía tan bien. El lago se extendía oscuro más allá de la luz del porche. En algún lugar de esa oscuridad. 10 años atrás. Su hermano había exhalado su último aliento. Pero su voz. Su voz la había traído consigo. Y mañana todos la oirían. No pudo dormir. Los crujidos familiares de la casa sonaban como pasos. Cada sombra una amenaza. A las 3 de la madrugada. Se rindió y bajó sigilosamente con la linterna del móvil. Las tablas del suelo protestaron bajo su peso. Pero años de meriendas nocturnas a escondidas le habían enseñado cuáles evitar. La chimenea del salón siempre le había parecido monumental de niña. Ahora la veía por lo que era, una fachada construida con cuidado. Ocultando secretos quién sabe cuáles. Pasó los dedos por la piedra hasta encontrar lo que describía el cuaderno de Guillermo. Una piedra suelta en la esquina inferior derecha. Detrás. Una pequeña caja fuerte. La combinación era justo lo que esperaba. El ego de su padre lo hacía predecible, su cumpleaños invertido. El cerrojo chasqueó. Documentos de seguros. La póliza de Guillermo. Sí. Pero otros también. Contratos inmobiliarios con cifras infladas. Extractos bancarios de cuentas desconocidas. Y en el fondo, un disco duro etiquetado, Grabaciones de Seguridad 2014. Sus manos temblaron al guardarlo en el bolsillo. Guillermo había escrito sobre instalar cámaras tras las amenazas. Su padre debía haberlas encontrado después. ¿Tampoco puedes dormir? Se giró. Bruno estaba en la puerta. En pijama y camiseta vieja del Barça. Pareciendo haber envejecido una década desde la cena. Solo necesitaba agua. Dijo ella. Él entró. Colocándose entre ella y las escaleras. ¿Sabes? Intenté ayudarle. Guillermo me presentó a un amigo abogado. Me ayudó a reunir pruebas. Su voz se quebró. Se suponía que me reuniría con él esa noche. La noche que. Se detuvo. Se frotó la cara. Recibí un mensaje diciendo que había cambiado de idea. Quería quedar en el lago. Solo que no era de su teléfono. ¿Por qué no dijiste nada? Tu padre dejó claro qué pasaría si lo hacía. A Carmen. A los niños que tendríamos algún día. Señaló las escaleras. Pablo y Sofía existen porque cerré la boca. Y Guillermo no existe porque la cerraste. Bruno se encogió. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no lo veo cada vez que miro a tu padre? Sacó algo del bolsillo. Un pendrive. Llevo esto 10 años. Esperando a alguien lo bastante valiente para usarlo. Laura lo tomó. Estaba caliente de su bolsillo.
Tan pequeño para tanto peso. Cámara del salpicadero de mi furgoneta. Susurró. Olvidé apagarla esa noche. Captó suficiente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no retrocedes? Porque Guillermo merecía más que mi cobardía. Miró las escaleras. Hay más en el cobertizo del barco. Tu padre me hizo reformarlo hace 5 años. Hay un compartimento bajo las tablas que no sabe que encontré. ¿Qué hay dentro? No miré. No pude. Bruno subió. Luego se detuvo. Guillermo era mi amigo. Mi amigo de verdad. No muchos tíos como yo tienen amigos que los aceptan sin preguntas. Sin juicios. Solo aceptación. Su voz se rompió. Debería haberlo protegido. Después de que se fuera. Laura se sentó en el salón oscuro. Con 2 discos en el bolsillo y una decisión que tomar. Podía esperar al amanecer. Seguir la pista de Bruno al cobertizo. O actuar ahora. Mientras la casa dormía. Y los secretos se sentían más seguros en la oscuridad. Su móvil vibró. Buscador de verdad 2024 de nuevo, el cobertizo. Ahora. El aire de la noche era fresco. Cargado con el olor a pino y agua estancada. El cobertizo del barco crujía bajo la brisa. Un refugio olvidado al borde del lago. Laura levantó las tablas como Bruno había descrito. Dentro. Una caja metálica oxidada. La abrió con manos temblorosas. Más documentos, facturas falsificadas. Transferencias a cuentas offshore. Y un sobresellado con la letra de Guillermo, para quien encuentre el valor. Dentro. Una carta. Si has llegado aquí. Es que has empezado a desenterrar. Papá no parará. Ha contratado a alguien para vigilarme. Si muero. No fue por mi mano. Lucha por nosotros. Laure. Por favor. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas. Guillermo había dejado migas de pan. Sabiendo que algún día alguien las seguiría. Regresó a la casa. El peso de la caja como un ancla. Mañana. El sol saldría y con él. La verdad. Al amanecer. El lago brillaba como un espejo roto. Laura reunió a la familia en el comedor. El desayuno intacto sobre la mesa. Tenemos que hablar. Dijo. Su voz un susurro que cortaba el aire. Sacó los cuadernos. Las fotos. Las cintas. Guillermo no se suicidó. Lo mataron. Su madre palideció. Agarrando la cruz que colgaba de su cuello. Laura. No. Sí. Puso el reproductor. La voz de Guillermo llenó la habitación. Detallando abusos. Amenazas. El terror que había vivido solo. Carmen cubrió la boca de Sofía. Pero era tarde. Pablo miró a su abuelo con ojos nuevos. Abuelo. Tú. Diego Mendoza se levantó. Venas hinchadas en el cuello. ¿Basta? Esto es una locura. Guillermo estaba loco. No. Laura mostró el disco duro. Las cámaras lo captaron todo. Tus manos en su cuello. Tus palabras, los traidores no merecen vivir. Bruno bajó la cabeza. Culpable. Yo. Lo vi. Pero callé por miedo. El silencio se rompió con el sollozo de su madre. Diego. ¿Qué has hecho?
Lo que había que hacer. Gruñó él. Por esta familia. Por el negocio que nos da de comer. Laura pulsó play en otra cinta. La confesión de su padre. Grabada por Guillermo, el chico no me dejó elección. Iba a destruir todo lo que construí. A veces hay que extirpar el cáncer para salvar el cuerpo. ¿Lo entiendes? ¿Verdad? ¿Bruno? Por Carmen. El comedor se congeló salvo por el chapoteo del lago y los sollozos de Sofía. Diego se hundió en la silla. Por primera vez. Parecía pequeño. ¿Roto? Hice lo que tuve que hacer. Por esta familia. Todo lo que he hecho ha sido por esta familia. No. Laura sacó su móvil. Mostrando los emails enviados. Lo hiciste por ti. Pero Guillermo gana al final. Su verdad ya está fuera, abogados. Periodistas. ¿Policía? Su madre alcanzó el vino con manos temblorosas. ¿Qué has hecho? Lo que debiste hacer hace 10 años. Miró a cada uno. He liberado a Guillermo. Por la ventana. Luces de policía parpadearon a lo lejos. Serpenteando por el camino del lago. Pablo se apretó contra su madre. Sofía dejó de llorar. Observando a su abuelo con ojos nuevos. Lo siento. Susurró Carmen. A ella. A Guillermo. A sus hijos. Laura nunca sabría a quién. El timbre sonó. Todos sabían quién era. Pero primero. Laura caminó hasta la foto de Guillermo en la pared y la tocó suavemente. Puedes descansar ahora. Murmuró. Te oí. Todos te oímos. El timbre insistió. Hora de que Diego Mendoza responda. La policía fue profesional. Casi amable. Habían revisado la evidencia enviada. Explicaron. Tenían preguntas. ¿Vendría voluntariamente? Necesito un momento. Dijo su padre. Voz firme de nuevo. Los agentes esperaron en el porche. La encontró en la antigua habitación de Guillermo. Se había refugiado allí mientras le leían sus derechos. El espacio parecía más pequeño de lo recordado. Aún pintado del verde oscuro que Guillermo eligió a los 16. Nos has matado a todos esta noche. Dijo desde la puerta. La familia. Todo lo que construí. Tú mataste a Guillermo. Yo solo me negué a enterrarlo más. Entró. E instintivamente ella retrocedió hacia la ventana. Viejos hábitos. Necesito que entiendas algo. Sus manos de constructor se flexionaron. Esa casa en la que vives. ¿Tu carrera? El dinero para tu primer piso. Todo del negocio que Guillermo quería destruir. Su rectitud os habría dejado sin nada. Tendría a mi hermano. Tu hermano era débil. Siempre lo fue. Demasiado sensible. Demasiado. Gestó vagamente. Intenté hacerlo fuerte. Prepararlo para el mundo real. ¿Aterrorizándolo? ¿Amenazándolo? La cara de su padre se ensombreció. Enseñándole que la familia va primero. Que no traicionas a tu sangre por un alto moral que no paga facturas ni pone comida en la mesa. No traicionaba a la familia. Intentaba salvarla de ti. Salvarla. Rió amargo. Cord. Las joyas de tu madre. La boda de Carmen. Tus préstamos estudiantiles. Pagados con dinero que Guillermo llamaba sucio.
Pero no preguntasteis cuándo los cheques se cobraron. ¿Verdad? La acusación dolió porque tenía verdad. Todos habían beneficiado de los crímenes de su padre. Sabiéndolo o no. Eso no es lo mismo que asesinato. Asesinato. Saboreó la palabra. Término tan feo para proteger lo mío. Guillermo me obligó. Como tú me obligas ahora. Sintió el hielo familiar en las venas. Esa señal de peligro, Mendoza. La policía está fuera. Y me llevarán. Seguro. Pero no antes de aclarar algo. Avanzó. Bloqueando la puerta. ¿Crees que has ganado? Has destruido a tu madre. Los hijos de Carmen crecerán con un abuelo en prisión. El negocio se hundirá. Empleados perderán trabajos. Familias sufrirán. Todo por tu cruzada santurrona. Todo por Guillermo. ¿Por la verdad? ¿La verdad? Otro paso. La verdad es que siempre estuviste celosa. La hija ignorada. Guillermo era especial. Talentoso. Iba a llegar lejos. Tú. Analista de datos en un cubículo gris. Volviendo a un piso vacío y comida para llevar. Su móvil grababa en el bolsillo. Había aprendido de Guillermo. Al menos no soy una asesina. Su mano salió disparada. Agarrando su hombro. No lo bastante fuerte para magullar, su padre siempre era cuidadoso con marcas visibles. Pero firme para recordar su fuerza. Escucha con atención. Dijo bajo. Saldré y me iré con esos agentes. Me acusarán. Juzgarán. Probablemente condenarán gracias a tu espectáculo. Pero conozco gente. Tengo dinero escondido. Buenos abogados que hacen desaparecer pruebas. Quizás cumpla 5 años. Tal vez 7. Su agarre se apretó. Pero tú servirás cadena perpetua. Cada reunión familiar que has envenenado. Cada relación destruida. Tu madre nunca te perdonará. Carmen protegerá a sus hijos de su tía inestable. Envejecerás sola sabiendo que cambiaste tu familia por un fantasma. Guillermo no era un fantasma. Era mi hermano y lo mataste. Eliminé una amenaza. ¿Cómo te advierto ahora? Ten cuidado. La prisión no dura para siempre. Pero las consecuencias de esta noche. Esas son permanentes. Diego. La voz de su madre desde abajo. Temblorosa. Los agentes. La soltó. Enderezando su camisa. En la puerta. Se detuvo. ¿Quieres saber la verdadera tragedia? Guillermo vino a mí esa noche. Dijo que había cambiado de idea sobre ir a las autoridades. Quería encontrar otro camino. Pero yo ya había hecho arreglos. Inercia. ¿Entiendes? En la construcción. Una vez starts la demolición. La terminas. Sus rodillas casi fallaron. Intentó hacer las paces. Demasiado poco. Demasiado tarde. Su padre sonrió. Esa sonrisa cálida de fotos familiares. Pero no te preocupes. Fue rápido. No sufrió. No soy un monstruo. Laure. Solo un hombre que protege lo suyo. La dejó allí. Con los trofeos de Guillermo observando desde estantes polvorientos. Por la ventana. Lo vio caminar al coche policial. ¿Hombros rectos? Todo el empresario respetable. Sacudió las manos de los agentes antes de entrar. Probablemente ya trabajando su encanto.
Su móvil vibró. Bruno, ¿estás bien? No te ha hecho daño. Luego Carmen, ¿cómo pudiste hacernos esto? Luego un número desconocido, hiciste lo correcto. Guillermo estaría orgulloso. Buscador de verdad. Se hundió en la cama de Guillermo. Muelles crujiendo bajo recuerdos. Su padre tenía razón en una cosa, había detonado una bomba en el centro de su familia. El aftermath sería brutal. Pero al mirar los pósters de conciertos de Guillermo, sus libros aún en las estanterías, supo que lo haría de nuevo. Algunos muros debían caer. Sin importar qué sostenían. Te oí. Murmuró a la habitación vacía. Por fin te oí. La historia estalló 12 horas después. Prominente empresario inmobiliario arrestado por asesinato antiguo. La foto de detención de su padre. Digna incluso en naranja. Dominaba los sitios de noticias locales. Por la tarde. Era nacional. La tragedia de los Mendoza. Lo llamaban. Como la avaricia de un padre destruyó una vida prometedora. Laura se mudó a un hotel en Lleida. Incapaz de quedarse en esa casa una noche más. Su móvil se volvió insoportable, llamadas de reporteros. Socios de su padre. Amigos de iglesia de su madre. Lo apagó y se sentó en la habitación estéril viendo su familia implosionar en la tele. 3 días después. Carmen la encontró. Los niños no paran de llorar. Dijo desde la puerta. Aún con la misma ropa de la noche del arresto. Sofía pregunta si el abuelo mató al tío Guillermo porque era malo. Pablo no habla. Siento que sufran. ¿Lo sientes? Entró furiosa. ¿O estabas satisfecha destruyendo su mundo? ¿Pensaste en ellos o solo en tu cruzada? Pensé en Guillermo. Guillermo está muerto. Las palabras explotaron. Hace 10 años. Pero nosotras estamos vivas. Mamá está viva. Encerrada en su habitación. Negándose a comer. Yo estoy viva. Explicando a mis hijos por qué su abuelo. Su voz se quebró. ¿Por qué su héroe es un monstruo? Siempre lo fue. Solo fingimos no verlo. Carmen se hundió en la cama. Necesito entender. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Laura mostró su móvil. Mensaje tras mensaje de buscador de verdad 2024. El último esa mañana, gracias. Puede descansar ahora. Mira tu email. El email contenía una foto, Guillermo y un joven que no reconoció. Riendo en una terraza soleada. Ambos vivos con una alegría que Laura había olvidado que su hermano podía sentir. Ese es Marcos. Dijo Carmen Quedo. El novio de Guillermo. Me contactó después de su muerte. Quería ir al funeral. Papá lo amenazó. Dijo que lo sacaría del armario ante su familia conservadora si aparecía. ¿Sabías de Marcos? Guillermo me lo contó todo. Éramos cercanos antes. Se detuvo. Antes de que me asustara. Papá dejó claro que apoyarlo significaba perderlo todo, mi boda. La entrada de la casa. Ayuda con el negocio. Tenía 26 y estaba enamorada. Elegí mi cuento de hadas sobre mi hermano. Todos elegimos. Pero la tuya fue diferente. Se volvió. Ojos enrojecidos. Tú fuiste la heroína. La que buscó justicia. Bruno y yo. Mamá. Vivimos con ser los cobardes que sabían y no hicieron nada. Yo también fui cobarde. 10 años.
¿Entonces por qué ahora? Laura lo pensó. Porque alguien me recordó que Guillermo merecía más que nuestro silencio. Porque no podía cargarlo más. Porque papá nunca pararía siendo quien era a menos que alguien lo detuviera. El móvil de Carmen vibró. Lo miró. Cara tensa. Noticias locales quieren una declaración. Nos llaman, la familia que ocultó a un asesino. Mis hijos no pueden ir al cole. Se levantó. Espero que tu justicia valiera la pena. ¿De verdad deseas que hubiera callado? Se detuvo en la puerta. Deseo muchas cosas. Deseo haber sido más valiente hace 10 años. Deseo que Guillermo hubiera huido en vez de confrontar a papá. Deseo que fuéramos una familia distinta. Miró atrás. Pero sobre todo deseo que mis hijos no paguen por nuestros pecados. Después de que se fuera, Laura abrió su portátil. Los emails llegaban en tromba. La mayoría odio. Algunos apoyo. Uno destacaba de un nombre conocido, Marcos Ruiz. Laura. Quise contactarte años. Pero no sabía cómo. Guillermo hablaba de ti constantemente. Decía que eras lo único puro en su familia. Me hizo prometer que si algo pasaba, te haría saber la verdad. Me tomó 10 años encontrar el valor. Lo siento que tardara tanto. Guillermo te quería. Estaría orgulloso. Marcos. Buscador de verdad 2024. Miró la pantalla hasta que las palabras se emborronaron. Todo este tiempo. Pensó que habían fallado a Guillermo por completo. Pero él había planeado por ellos. Por su debilidad. Sabía que necesitarían ayuda para hallar su coraje. Su móvil sonó. Su madre, el abogado dice que probablemente acepte un acuerdo. 25 a perpetua. Dice que pelear sería peor. Mamá. Voy a divorciarme de él. Su voz era firme. Sin emoción. 40 años y empiezo de 0 a los 65. La casa se venderá. El escándalo. Probablemente me mude donde nadie conozca el apellido Mendoza. Podrías venir a Madrid. Empezar fresca con la hija que destruyó mi vida. Rió amarga. No. Laura. Algunos puentes queman demasiado para reconstruirlos. Él nos quitó a Guillermo. Y ahora hemos perdido todo. ¿Valió la pena? ¿Tu libre de carne? Pensó en la sonrisa de Guillermo en esa foto con Marcos. Su voz en las cintas. Asustada pero decidida. La verdad al fin en la luz donde pertenecía. Sí. Dijo simplemente. Valió. Colgó sin adiós. Esa noche. En su habitación de hotel. Laura escribió una carta a Guillermo. Le contó del arresto. Las consecuencias. La familia astillándose como madera vieja. Le contó que Marcos había cumplido su promesa. Le dijo que era libre. La quemó en el balcón. Viendo el humo llevar las palabras al cielo catalán. En algún lugar. Esperaba que las oyera. La familia Mendoza estaba acabada. Pero la verdad de Guillermo vivía. ¿Y eso? Se dio cuenta. Siempre había sido el único final por el que valía luchar. 6 meses después. Laura estaba en la casa vacía de Huesca por última vez. La subasta había despejado todo salvo los fantasmas. En la habitación de Guillermo. Colocó una foto en el alféizar, él y Marcos en esa terraza. Libres al fin para ser mostrados. El juicio había sido rápido.
El acuerdo de su padre colapsó cuando Marcos salió con más evidencia. Grabaciones que Guillermo le envió para guardar, documentando años de abuso y amenazas. Diego Mendoza recibió perpetuas incondicional. El juez lo llamó eliminación calculada de un hijo que amenazaba exponer fraude sistémico y violencia familiar. Su madre desapareció en Murcia, sin dirección. Carmen y Bruno se mudaron a Bilbao, empezando donde el apellido Mendoza no significaba nada. Envió un texto antes de irse. Pablo preguntó si podía escribirte algún día. Dije sí. No me hagas arrepentirme. La inmobiliaria Mendoza se hundió en semanas. 40 empleados perdieron trabajos. 3 familias perdieron hogares cuando proyectos pararon. Su padre tenía razón en eso, las ondas de destrucción se extendían amplias. Pero bajo los escombros, investigadores hallaron décadas de fraude. Amaños de licitaciones. Evasión fiscal. Guillermo intentaba parar un imperio criminal, no destruir un negocio familiar. Regresó a Madrid cambiada. La hija callada se había ido. En su lugar estaba alguien que entendía que algunos silencios destruían más que cualquier verdad. Marcos contactaba mensualmente, compartiendo historias de Guillermo que nunca oyó, cómo planeaba enseñar música a niños, cómo escribió canciones sobre hallar coraje, cómo los quiso a todos pese a todo. Solía decir que era su ancla. Le dijo Marcos en un café una mañana de diciembre. Saber que existías, pura y separada del veneno familiar, le daba esperanza. No era pura. Era cómplice. Eras joven. Y luego fuiste valiente. Eso es todo lo que habría pedido. Las pesadillas venían regularmente, manos de su padre en el cuello de Guillermo. Agua cerrándose sobre el rostro de su hermano. Pero peores eran los sueños donde Guillermo vivía. Donde se sentaban en una línea temporal alterna bebiendo cerveza y quejándose de cosas normales. Despertaba alcanzando el móvil para escribirle, olvidando por un momento cruel que se había ido. Empezó terapia. Se unió a un grupo de apoyo para familias de víctimas de asesinato. Aprendió que justicia y sanación no eran lo mismo. Que podías tener una sin la otra. En el cumpleaños de Guillermo, condujo al embalse. La casa se había vendido, pero el lago permanecía. Esparció semillas de flores silvestres en la orilla. Rosas amarillas. Sus favoritas. Siento que tardara tanto, dijo al agua. Siento no haber sido valiente cuando importaba. El viento no trajo respuesta, pero no la esperaba. Guillermo se había ido. Lo estaba desde esa noche de septiembre cuando su padre decidió que la verdad de su hijo valía menos que sus mentiras. Pero su historia vivía ahora en registros judiciales. Archivos de noticias. Recuerdos de quienes lo amaron. No más enterrada en desvanes o oculta en vergüenza. Su móvil vibró. Número desconocido. Pero reconoció el prefijo, catalán. Hola. Tía Laura. La voz de Pablo. Incierta pero decidida. Mamá dijo que podía llamar. Quería preguntar. ¿Puedes contarme sobre el tío Guillermo? ¿El de verdad? Cerró los ojos, sintiendo algo moverse en su pecho. No sanación. Aún no. Pero quizás el inicio. Claro. Dijo. ¿Qué quieres saber? Mientras las preguntas de Pablo salían en tromba, ¿qué música le gustaba? ¿Era gracioso? ¿Le gustaba el fútbol? Se dio cuenta de que esta era la verdadera victoria de Guillermo. No el juicio ni los titulares. Sino esto, un sobrino aprendiendo a recordar a un tío que nunca conoció.
Verdad transmitida en vez de enterrada. La familia Mendoza estaba rota sin remedio. Pero de sus cenizas algo nuevo podría crecer. Algo honesto. Algo valiente. Algo que Guillermo habría amado. Habló con Pablo hasta que el sol se puso sobre el embalse, tiñendo el agua de oro. Y por primera vez en 10 años, sintió la presencia de su hermano no como un peso, sino como una bendición. Era libre. Todos lo eran. Las mentiras estaban enterradas ahora. Solo la verdad quedaba. Algunos secretos se desentierran solos, murmuró al lago, recordando esas palabras finales que dejó en la carta. Otros cavan su salida. Pero la verdad de Guillermo viviría para siempre.